Dicen que nunca olvidas el momento en que tu vida cambia para siempre. Para Emma Reynolds fueron 5 segundos que se prolongaron hasta la eternidad. La mano de Brad Miller le retorcía el cuello, su aliento impregnado de whisky le quemaba la cara. Esta es mi ciudad, mis reglas. Sus amigos le sujetaban los brazos. El aparcamiento de la iglesia estaba vacío. No había testigos ni ayuda. El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas. Sabía a sangre metálica por su labio partido. Eso era todo. Así era como terminaba su historia. Entonces, el mundo se quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar. El viento amainó. Incluso la respiración de Brad pareció detenerse. Un segundo. Un gruñido sordo resonó desde los árboles como un trueno lejano. 2 segundos. Los ojos de Brad se agrandaron. 3 segundos. Emma reconoció ese sonido. 4 segundos. Un pelaje gris emergió de una sombra. 5 segundos. 40 kilos de furia entraron en la luz que se desvanecía. Ghost había llegado. Pero para entender por qué un lobo salvaje arriesgaría todo para salvar a una chica destrozada, tenemos que retroceder 3 años, a la noche en que Emma Reynolds tomó una decisión que salvaría la vida de ambos. Dale a me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, continuemos con la historia. Timber Ridge. Montana no era el tipo de lugar al que te mudabas. Era el tipo de lugar al que huías cuando todos los demás te habían fallado. Con una población de 847 habitantes, enclavado a la sombra del Bosque Nacional Lolo, donde todos se conocían y los asuntos de cada uno flotaban en el aire como la niebla matinal. Emma Reynolds llegó un martes a finales de agosto con todas sus pertenencias apiladas en el maletero y el asiento trasero de su Honda Civic de 1998. El cuentakilómetros marcaba 2.431 millas. Las botas que llevaba en los pies estaban sujetas con cinta adhesiva. Su cuenta bancaria mostraba $217. Lo comprobó 3 veces esa mañana, como si el número fuera a cambiar por arte de magia. La cabaña que alquiló estaba situada en el extremo este de la ciudad, pequeña y desgastada, con un porche combado y ventanas que traqueteaban cuando soplaba el viento. $600 al mes de la señora Dorothy Walsh, una mujer de 68 años con cara de pocos amigos, que dejó claro que el alquiler debía pagarse el día 1, sin excepciones. A sus 20 años, Emma parecía mayor. Su cabello castaño colgaba lacio en una perpetua cola de caballo. Ojeras, ojos sombríos que habían visto demasiado pronto. Tenía las manos callosas por el trabajo, los vaqueros desgastados en las rodillas y una camisa de franela, una prenda de segunda mano comprada en una tienda de 3 estados más al norte. Encontró trabajo en Helen's Coffee House, en Main Street, a $11 la hora, más propinas, 6 días a la semana si tenía suerte. El trabajo era sencillo: preparar café, limpiar mesas, sonreír a los clientes, cobrarles y arrugar billetes de $1. Helen Turner, de 71 años y aguda como el cristal roto, no le hacía preguntas a Emma sobre su pasado. Pequeñas misericordias. El peso que Emma llevaba consigo no se veía en ninguna maleta. $38,000 en deudas médicas por las facturas del hospital de su madre. 12,000 en préstamos estudiantiles por la educación universitaria que había abandonado en su tercer año. 50,000 en total, aplastándola como piedras en aguas profundas. Las agencias de cobro llamaban a diario. Ella mantenía el teléfono en silencio. Las comidas eran supervivencia, no placer. Avena para desayunar, sándwich de mantequilla de cacahuete para almorzar, ramen para cenar, sin seguro médico, el registro del coche con 4 meses de retraso. Evitaba el coche patrulla del Sheriff Davis como si su vida dependiera de ello. Emma no tenía amigos, no celebraba los cumpleaños, no recordaba la última vez que había sonreído de verdad. Trabajaba, dormía y volvía a trabajar. Detenerla significaba pensar. Pensar significaba ahogarse. Pero cada noche, a las 7 algo rompía el entumecimiento. En el borde del bosque detrás de su cabaña,
Donde los pinos se erigían como centinelas en la luz que se desvanecía, aparecía un lobo gris, un macho adulto, de unos 40 kilos, con un pelaje que mezclaba el gris de las nubes de tormenta con el blanco del invierno y el negro de la medianoche. Ojos amarillos ámbar que la atravesaban hasta los huesos. Fantasma. Nunca se acercaba a menos de 6 metros. Ella dejaba restos de carne de venado de la pila de donaciones de la carnicería. Vivían en silencio, dos criaturas que entendían lo que significaba sobrevivir solas. La gente del pueblo cuchicheaba sobre la fascinación de Emma por los lobos, mezclada con sospecha. Pero Fantasma nunca se acercaba a otro humano. Solo a Emma. Siempre a Emma. La tercera mañana de Emma en Timber Ridge comenzó a las 5:30. El cielo aún estaba oscuro, con las sombras previas al amanecer. Condujo su Honda hasta Main Street y aparcó en una plaza libre justo enfrente de la cafetería de Helen. No había ninguna señal que indicara que estaba reservada. No había líneas pintadas que designaran su propiedad. Solo era otra plaza de aparcamiento en un pueblo con más plazas que coches. Dentro, encendió las luces y puso la primera cafetera, limpió las mesas que ya estaban limpias. El ritmo familiar de la apertura la tranquilizó. A las 6:15, el rico aroma del café recién hecho llenaba la pequeña tienda. A las 7:30, alguien golpeó la ventana delantera con tanta fuerza que hizo vibrar el cristal. Emma levantó la vista mientras colocaba los pasteles en la vitrina. Detrás de su Honda había un Ford F2 elevado, con el cromado reluciente y el motor rugiendo como un trueno controlado. La camioneta costaba más de lo que Emma había ganado en 2 años. La puerta se abrió de golpe. Brad Miller ocupaba toda la puerta, con su 1,88 metros de altura, sus anchos hombros y esa confianza que le daba el hecho de que nunca le habían dicho que no. Tenía 24 años y la arrogancia propia de un rey del instituto que nunca había abandonado su reino. Dos jóvenes le flanqueaban, sonriendo como si aquello fuera un espectáculo. Tú, Brad señaló a Emma, has aparcado en mi plaza. Emma parpadeó, confundida. Lo siento, no vi ninguna señal. Todo el mundo sabe que ese es mi sitio. Brad se acercó al mostrador. Es mío desde el instituto. ¿Lo sabías? Sí, solo... Entonces déjame informarte. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Así es como funciona Timber Ridge. Hay reglas, reglas no escritas, y romperlas tiene consecuencias. Helen salió de la trastienda. El polvo de flores en su delantal es evidente. Brad Miller, deja en paz a mi chica. No hay aparcamiento reservado en Main Street. Nunca lo ha habido. Y la sonrisa de Brad no llegaba a sus ojos. Señora Turner, con todo el respeto, su cafetería está en una propiedad que pertenece a mi familia. Todo el edificio que nos alquila, ¿recuerda? La amenaza flotaba en el aire como humo. Voy a mover mi coche, dijo Emma en voz baja. No lo sabía, lo siento. Demasiado tarde para pedir perdón, la voz de Brad bajó de tono. Has infringido las normas. Ahora tienes que aprender. Cómpranos el desayuno a mí y a mis chicos. Llámalo impuesto de bienvenida a la ciudad. Emma apretó la mandíbula. La caja registradora tenía unos $40 en billetes pequeños. Ella ganaba $11 la hora. Estos hombres querían que ella les pagara la comida porque había aparcado en un espacio público. Brad. La voz de Helen sonaba admonitoria. No pasa nada. La voz de Emma se mantuvo firme, aunque le temblaban las manos. ¿Qué quieren? La sonrisa de Brad se amplió. ¿Ves? Aprende rápido. 3 cafés, picopis, 3 sándwiches de desayuno y asegúrate de que los huevos no estén líquidos. Odio los huevos líquidos. Emma cobró $22, casi 2 horas de su salario. Preparó los sándwiches con precisión mecánica, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Brad la observó todo el tiempo con atención depredadora. Cuando ella le entregó la bolsa, él la dejó caer deliberadamente. La comida se esparció por el suelo. «Ups», se encogió de hombros. «Supongo que será mejor que lo vuelvas a hacer». Sus amigos se rieron. Emma se arrodilló para limpiar el desastre, con el rostro en llamas. Helen dio un paso adelante. «Ya basta. Fuera de mi tienda».
Brad levantó las manos en señal de rendición burlona. Nos vamos. Nos vamos, se volvió hacia Emma, que seguía de rodillas, recogiendo los huevos y el pan esparcidos. Bienvenida a Timber Ridge, chica nueva. Un consejo rápido. Yo dirijo esta ciudad. Mi padre es el ayudante del alcalde. Mi tío es el sheriff. Mi familia es propietaria de la mitad de los inmuebles. Verás, si sigues mis reglas, nos llevaremos bien. Si no lo haces, sonrió. Bueno, pregunta por ahí. La gente te lo dirá. La puerta sonó cuando se marcharon. La camioneta de Brad se alejó rugiendo. La música country sonaba a todo volumen. Emma terminó de limpiar el suelo en silencio. Helen la ayudó. Su boca se convirtió en una delgada línea. Debería haberte advertido sobre los Miller. Helen dijo finalmente. El padre de Brad es el alcalde Charles Miller. Ha sido alcalde durante 18 años. El abuelo de Brad fue sheriff antes de eso, 30 años haciendo cumplir la ley en este pueblo. Los Miller creen que son dueños de las personas y de las propiedades. ¿Ha hecho esto antes? 3 veces que yo sepa. A una chica que rechazó su invitación para salir le rayaron el coche. A un hombre que le ganó en una subasta le retrasaron misteriosamente 6 meses los permisos para su negocio. A un profesor que le suspendió le trasladaron a una escuela a 3 horas de distancia. Helen apretó el hombro de Emma con la mano. Es mejor mantenerse alejada de él. Cariño. Emma asintió, pero algo duro se le instaló en el pecho. Había sobrevivido a la muerte de su padre, a las culpas de su madre, a 2 años sumida en deudas y dolor. No iba a permitir que un matón de pueblo la doblegara. Esa noche, sentada en el porche con Ghost observándola desde la enredadera, susurró, «He pasado por cosas peores». Las orejas de Ghost se aplastaron incluso desde 6 metros de distancia. Intuyó la tormenta que se avecinaba. 3 años antes, Emma Reynolds tenía 17 años, una carta de aceptación de una beca completa y un futuro tan brillante que dolía mirarlo directamente. Era estudiante de último año de secundaria en un pequeño pueblo de Pensilvania, hija de Robert Reynolds, un hombre que tenía 2 trabajos para mantener a su familia a flote y aún así se las arreglaba para entrenar al equipo de debate de Emma. 21 de noviembre. La llamada llegó a las 6:47 de la tarde. Policía Estatal de Pensilvania. La camioneta de su padre se había plegado como un acordeón bajo un semirremolque. El conductor del camión se había quedado dormido. Cruzó la mediana. Robert murió en el impacto. Dijeron que no había sufrido. Lo dijeron como si eso hiciera que el mundo volviera a tener sentido. Emma le había llamado 2 horas antes de que ocurriera. Papá, he recibido la carta de admisión. Beca completa para la Universidad de Pensilvania. Su voz se había quebrado de alegría al otro lado del teléfono. Estoy muy orgulloso de ti, pequeña. Voy a salir ahora mismo de Pittsburgh. Estaré allí en 2 horas. Lo celebraremos. Esas fueron sus últimas palabras para ella. En el funeral, la madre de Emma, Patricia, se desmayó, no por el dolor, sino por un ataque al corazón. Sobrevivió, pero estuvo hospitalizada durante 3 semanas. No había seguro de vida porque Robert había dejado caducar la póliza durante los meses de vacas flacas. Las facturas médicas llegaron como buitres, $85,000. Los gastos del funeral sumaron $8,000 más. Los ahorros para la Universidad de Emma, $12,000 acumulados durante 17 años, se evaporaron en semanas. Patricia volvió del hospital diferente, vacía, sin alma. Una noche, drogada con analgésicos, miró a Emma y le susurró, «Si no hubieras querido ir a visitar las universidades». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Emma entendió lo que su madre no había dicho. Tu padre murió por tu culpa. Aplazó la universidad, consiguió 3 trabajos, en una gasolinera, como camarera y en una tienda de comestibles. Trabajaba 80 horas a la semana y perdió 9 kilos en 2 meses. Patricia se hundió aún más en la depresión. Apenas hablaba, Emma se convirtió en un fantasma en su propia casa. Tenía 17 años, pero se sentía como si tuviera 70. 23 de febrero por la mañana. Emma conducía a casa después del turno de noche. Carreteras secundarias a través de la Pennsylvania rural,
con los ojos arenosos por el cansancio. Entonces vio algo en la cuneta. Casi no se detuvo, casi se convenció de que no era nada. Pero algo la hizo detenerse. El cachorro de lobo yacía en la cuneta, tal vez de 4 o 5 meses de edad, atrapado en una trampa ilegal para patas. Las mandíbulas de acero le habían aplastado la pata trasera derecha. El hueso se veía blanco a través del pelaje enmarañado. El cachorro estaba demasiado débil para morder, demasiado joven para entender nada excepto el dolor. Emma miró fijamente a esta criatura destrozada y se vio a sí misma. Utilizó la llave de cruz de su maletero para abrir la trampa. El cachorro gimió, pero no se resistió. Lo envolvió en la manta de emergencia que guardaba en su coche, una de las lecciones de seguridad que le había enseñado su padre cuando el mundo aún tenía sentido. Luego condujo 40 millas hasta el único lugar abierto a esa hora, una clínica veterinaria de urgencias abierta las 24 horas. La veterinaria, la doctora Margaret Foster, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos hábiles, le echó un vistazo y dijo: «Esto es un lobo, no un perro. Es ilegal tenerlos. No me lo quedaré», dijo Emma. «Solo sálvelo, por favor. Cirugía, antibióticos, vigilancia durante la noche, un mínimo de $2,400. La cuenta corriente de Emma tenía $890. Había sacado un adelanto en efectivo de su única tarjeta de crédito con un interés del 29,9% y le temblaban las manos mientras firmaba los papeles. El doctor Foster la observó. Algo incierto se reflejó en su rostro. «¿Por qué haces esto?», preguntó Emma con voz quebrada. «Porque alguien tiene que hacerlo. Porque es solo un cachorro». No pudo terminar la frase. «Porque no pude salvar a mi padre». El cachorro permaneció en la clínica durante 2 semanas. Emma lo visitaba todos los días, sentándose junto a la jaula de recuperación y hablando en voz baja de nada y de todo. Lo llamó Ghost porque no debería existir en los suburbios de Pensilvania. No debería haber sobrevivido a esa trampa. No debería haber sido encontrado por alguien demasiado terco como para dejarlo morir. La pata de Ghost se curó, pero con una cojera permanente. Defa dijo que nunca sobreviviría en la naturaleza. Emma tomó una decisión que probablemente salvó la vida de ambos. Se llevó a Ghost a casa. Patricia vio al lobo en el garaje y no dijo nada. Estaba demasiado aturdida por los medicamentos y el dolor como para preocuparse. Emma convirtió el espacio en una guarida. Pasaba cada minuto libre con él. Le daba de comer carne del supermercado que no podía permitirse. Ghost se convirtió en su razón para volver a casa, en lugar de desaparecer en el trabajo, las deudas y el peso aplastante de estar viva. Durante 8 meses, Ghost creció. Emma le hablaba de su padre, de su culpa, de su miedo, de su soledad. Esos ojos amarillos nunca la juzgaban. La primera vez que Emma sonrió tras la muerte de su padre fue cuando Ghost le robó un calcetín y jugó a esconderlo como un cachorro. La alegría duró unos 5 segundos antes de que la culpa se apoderara de ella. ¿Cómo se atrevía a ser feliz? Pero Ghost fue paciente. Poco a poco, Emma aprendió a reír de nuevo. Entonces los vecinos se quejaron. La policía animal visitó la casa. La Comisión de Caza de Pensilvania se involucró. El Dr. Foster llamó con la advertencia: «Se lo van a llevar. Lo enviarán a un centro o lo sacrificarán». Mientras Emma investigaba sobre las poblaciones de lobos, encontró una zona de reintroducción en Montana donde aún existían pequeñas manadas salvajes. Vendió todo lo que tenía, reunió $300, compró un billete de avión y alquiló una furgoneta. Pasó 3 días en el Bosque Nacional Lolo enseñando a Ghost a cazar utilizando técnicas que había investigado en Internet. Cuando él atrapó su primer conejo, Emma lloró de orgullo y con el corazón roto. La última mañana abrazó a Ghost y le susurró: «Ahora eres libre, sé salvaje, cuídate». Se marchó al amanecer. No miró atrás. No pudo. 2 años más tarde, cuando Patricia murió y Emma se quedó sin nada, condujo 200 kilómetros de vuelta a Montana. No esperaba volver a ver a Ghost, solo quería estar cerca del único lugar donde había hecho algo bueno. La semana después del incidente de la taza de café,
Emma encontró un mensaje pintado con spray en la puerta de su cabaña con letras rojas que goteaban. Vete. La señora Walsh estaba en el porche, con los brazos cruzados y la boca apretada. Tendré que cobrarte por pintar. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. Yo no he sido. Sé quién eres, querida. También sé a quién has pisado. La señora Walsh no la miraba a los ojos. Lo haré yo misma. Te cobraré el coste de los materiales. $50. $50. Casi el salario de un día entero. ¿Puedo pintarlo yo misma? La señora Walsh dudó y luego suspiró. El padre de Brad Miller es dueño de la empresa que suministra mi ferretería. Una palabra de Charles Miller. Mi parada de reparto. Yo también tengo que ganarme la vida. Cariño, lo siento. Emma lo entendió. En Timber Ridge o estabas bajo la protección de los Miller o bajo su yugo. No había tercera opción. El martes, Emma llegó a la cafetería de Helen y descubrió que su horario se había reducido de 35 a 18 horas. Helen la llevó a la trastienda, con las manos temblorosas mientras sostenía la nueva hoja de horarios. Charles Miller me llamó esta mañana, dijo Helen en voz baja. Dijo que su hijo se sentía incómodo al venir a la tienda y sugirió que tal vez deberías tomarte unos días libres para que las cosas se calmaran. Emma sintió un nudo en el pecho. ¿Me estás despidiendo? Intento protegerte a ti y a mi negocio. La voz de Helen se quebró. Tengo 3 empleados, Emma, una hipoteca. Esta ciudad funciona con el dinero de los Miller, sus propiedades, sus negocios, su favor. No puedo. Se presionó los ojos con las palmas de las manos. Tengo 60 años y le tengo miedo a un matón de 24. Señor, perdóname. Emma aceptó la reducción de horario sin discutir. 18 horas significaban unos $200 a la semana antes de impuestos. Su alquiler era de 600 al mes. Las cuentas no cuadraban, pero nada en su vida había funcionado en los últimos 3 años. Tenía práctica en ahogarse. El miércoles, Emma recorrió Main Street buscando trabajo. El dueño de la tienda general echó un vistazo a su solicitud y dijo, «El puesto ya está cubierto». El cartel de «Se busca personal» seguía colgado en la ventana de la gasolinera. El gerente dijo que no estaban contratando, mientras estaba parada frente a un cartel que decía, «Se necesita cajero». En la cafetería de Sally, la dueña, una mujer llamada Ruth, que siempre había sido amable, tomó la solicitud de Emma, le echó un vistazo y la deslizó silenciosamente por el mostrador. «Lo siento, cariño. No puedo». Emma comprendió que la habían incluido en la lista negra. El jueves, en la tienda de comestibles, la tarjeta de débito de Emma fue rechazada. Comprobó su aplicación bancaria con manos temblorosas. Cuenta congelada. Sentencia judicial de cobro contra el patrimonio de Patricia Reynolds. Esa es mi madre fallecida. Emma se lo explicó al representante del servicio de atención al cliente por teléfono. La deuda se transfiere al pariente más cercano. Lo siento, señora. Emma abandonó su carrito con pan, mantequilla de cacahuete y una docena de huevos. Y se marchó. Tenía $47 en efectivo en la cartera. Todo el dinero del mundo. El viernes apareció un aviso en la puerta de su cabaña. Aumento del alquiler a $900 al mes. Efectivo inmediatamente, a discreción del propietario. 30 días para pagar o desalojar. La señora Walsh no miró a Emma a los ojos cuando ésta fue a preguntarle al respecto. Emma se sentó en el porche esa noche, mirando fijamente al bosque hasta que su visión se volvió borrosa. El fantasma apareció temprano, paseándose por el sendero, agitado, sintiendo que algo iba mal. «No sé qué hacer. Chico», Emma susurró, «estoy tan cansada». Pero Emma Reynolds había sobrevivido a la muerte de su padre, a las culpas de su madre, a 2 años de deudas asfixiantes. No había luchado por todo el país para que un tirano de un pueblo pequeño la destrozara. Solicitó trabajo en pueblos vecinos a 30 o 40 millas de distancia. Consiguió una entrevista en un restaurante de carretera en Missoula. Turno de noche, de 11 p.m. a 7 p.m. $13 la hora más propinas. El trayecto le consumía el dinero de la gasolina, pero era un ingreso. Aceptó. La nueva rutina casi la mata.
Emma conducía 1 hora hasta Missoula, trabajaba 8 horas de pie, conducía otra hora de vuelta, llegaba a casa a las 8:30 de la mañana, dormía hasta las 4, se sentaba con Ghost a las 7 y se iba a trabajar a las 9:30. 5 horas de sueño. Perdió más peso. Le empezaron a temblar las manos, pero seguía en pie. Brad se dio cuenta, veía su coche atravesar Timber Ridge hacia la autopista cada noche. Al perder el control, empezó a seguirla, aparcando fuera de Helen's cuando Emma paraba a tomar café por las mañanas. Se sentaba en su camioneta y la miraba fijamente a través de la ventana, con el motor en marcha, asegurándose de que ella supiera que la estaba observando. Emma lo ignoraba, lo que lo enfurecía aún más. Algo cambió en la ciudad, pequeños actos de rebelión silenciosa. El viejo Bill Patterson, de 78 años y jubilado de la ganadería, empezó a sentarse en el banco fuera de Helen's cada vez que Emma estaba allí, sin hablarle, solo presente, con su mensaje claro. Alguien ve lo que está pasando. La señora Walsh empezó a dejar comida en el porche de Emma. Bolsas anónimas con pan, huevos, sopa enlatada. Emma reconoció la letra de las notas de una amiga. Solo había una amiga que sabía exactamente lo que Emma necesitaba. Helen deslizó billetes de $20 en los bolsillos del abrigo de Emma cuando pensó que Emma no estaba mirando, para ayudar al veterinario de Pennsylvania que llamó una noche. Lo había oído a través de la red veterinaria. «Estás en Montana. ¿Estás bien?» Emma había llorado durante esa llamada. Por primera vez en meses lo encontré. Ghost encontró el camino de vuelta a mí. Algunos lazos trascienden la distancia, dijo el Dr. Foster en voz baja. Cuídense el uno al otro. A las 3 semanas de empezar el trabajo en Missoula, el agotamiento se apoderó de Emma. El comportamiento de Ghost cambió. Caminaba más rápido, se quedaba más cerca de la cabaña y gemía en voz baja. Su instinto animal percibía el peligro. El viernes por la noche, Emma terminó su turno a las 7 y condujo a casa bajo la luz del amanecer rosado. Se detuvo en la gasolinera Timber Ridge para repostar. La camioneta de Brad se detuvo detrás de ella antes de que la bomba se apagara. Las manos de Emma temblaban sobre la boquilla. Brad se acercó, se paró demasiado cerca, invadió su espacio con su presencia física. «Te crees muy lista», dijo. «Trabajando en Missoula, pero aún así tienes que volver aquí, y aquí yo soy la ley». Emma no respondió. Concentrada en la bomba, en los números que subían, en el precio de la supervivencia, Brad le arrebató la manguera de la mano. «Te estoy hablando». El empleado adolescente observaba a través de la ventana. No hizo nada. «Suéltame». La voz de Emma se mantuvo firme. «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿A mi tío? ¿Al alcalde? ¿A mi padre?» Brad sonrió mostrando todos los dientes. «No tienes a nadie. Chica nueva. Eso es lo que no entiendes. Estás sola». Emma soltó la boquilla, la volvió a colocar, atornilló el tapón del depósito y se subió al coche. Brad dio una patada a la puerta del conductor cuando ella se marchaba, dejando una abolladura en el metal. El corazón de Emma no dejó de latir con fuerza durante todo el trayecto a casa. El sábado por la tarde, Emma intentó dormir y no pudo. Las paredes se le echaban encima. Sus ahorros, los pocos que había conseguido reunir, no cubrirían el aumento del alquiler del mes siguiente. Los cobradores de deudas ya tenían su nueva dirección. Las llamadas eran diarias. Se sentó en el porche con un café, contemplando el bosque. Ghost apareció a las 2, 5 horas antes de lo habitual. Nunca había hecho eso antes. Caminaba de un lado a otro junto al árbol. Tenía el pelo erizado, incapaz de calmarse. «¿Qué te pasa, chico?» Ghost no se calmaba. Su ansiedad la contagió. Algo se avecinaba. Ambos lo sentían. 6 pesos. Emma necesitaba comprar comida. Huevos, avena, mantequilla de maní, lo básico para mantenerse con vida. La única tienda abierta el sábado por la noche era Timber Ridge General Store, en el centro. Dudó en ir, pero el hambre tomó la decisión. A las 6:30, Emma caminó hasta Main Street para ahorrar gasolina. Compró comida por valor de $22,87.
Todo calculado, cada centavo contabilizado. Salió de la tienda cuando el sol comenzaba a ponerse. La hora dorada daba paso al crepúsculo. Tomó el atajo por el aparcamiento vacío de la iglesia. Era el camino más rápido a casa. Tres figuras surgieron de detrás de la iglesia: Brad Miller, Jake Patterson y Cole Richards. La voz de Brad se oyó a través del aparcamiento. Vaya, vaya, mira quién está sola. A Emma se le heló la sangre. La casa más cercana estaba a 200 metros. El bosque a 100 metros. Corrió hacia los árboles. Las piernas más largas de Brad acortaron la distancia. Jake se desvió a la izquierda. Cole a la derecha, acorralándola. La compra de Emma cayó al suelo. Los huevos se rompieron. El amarillo se derramó por el asfalto. Brad la agarró del brazo. La tiró hacia atrás. Deja de correr. Solo es una conversación. Emma intentó liberarse, pero él la agarró con más fuerza, clavándole los dedos hasta dejarle moratones. Suéltame. Brad la acercó a él. Su aliento apestaba a whisky. Intenté ser amable. Te invité a una fiesta. Te ofrecí enseñarte el lugar, pero crees que eres demasiado buena para nosotros. Solo quería que me dejaran en paz. Brad la empujó contra un árbol. La cabeza de Emma se golpeó contra la corteza. Su visión se volvió blanca. Su mano encontró su garganta, aún sin estrangularla, pero con una clara amenaza. Esta es mi ciudad, mis reglas. No puedes ignorarme. Emma le dio un rodillazo en la ingle. Clase de defensa personal de hacía mucho tiempo. La memoria muscular tomó el control. Brad se dobló por la mitad. Emma corrió. Recorrió 3 metros antes de que Jake la derribara por detrás. Emma cayó al suelo con fuerza, saboreando la sangre que le corría por la mejilla al cortarse el interior de la boca con los dientes. El peso de Jake la aplastaba, con las rodillas clavadas en su columna vertebral. Cole la agarró por los brazos y se los retorció a la espalda. El dolor le atravesó los hombros. Brad se recuperó con el rostro morado de rabia. Se colocó sobre ella y echó el puño hacia atrás. Emma cerró los ojos y esperó el impacto. Un segundo, el silencio cayó como un telón. Los pájaros dejaron de cantar a mitad de la nota. 2 segundos, el viento se calmó. Incluso el susurro de las hojas cesó. 3 segundos. Un gruñido grave resonó en el aparcamiento, profundo y primitivo. El sonido vibró en el pecho de Emma. 4 segundos. Los ojos de Brad se abrieron como platos. 5 segundos. Ghost salió de entre los árboles a la luz del sol que se desvanecía. Un lobo gris de 40 kilos se materializó como algo salido de una pesadilla. Tenía el pelo erizado, lo que le hacía parecer enorme, fácilmente 55 kilos de furia y dientes. Retiró los labios, dejando al descubierto unos caninos de 5 centímetros diseñados para triturar huesos. Sus ojos amarillos se fijaron en Brad con mirada depredadora. El gruñido se intensificó. No era una advertencia, era una promesa. Jake soltó a Emma y retrocedió. Dios, es un lobo, es un maldito lobo. Cole soltó sus brazos y retrocedió hacia la camioneta de Brad. Brad, tío, tenemos que irnos. Brad se quedó paralizado, con las manos aún levantadas frente al lobo. 20 pies los separaban. Ghost avanzó, cada paso deliberado, desplazando el peso, los músculos tensos bajo el pelaje. El enfoque clásico de un depredador, acercándose a su presa a 15 pies. Vete. La voz de Brad se quebró. Vete. El gruñido de Ghost se intensificó hasta convertirse en algo que pasaba por alto los oídos y llegaba directamente a la columna vertebral. 10 pies. Jake y Cole corrieron. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Los motores arrancaron. La camioneta salió del estacionamiento, dejando a Brad solo con el lobo y la chica a la que había intentado hacer daño. Deténlo. La bravuconería de Brad se desmoronó. Llama a tu perro. Emma se levantó con los brazos temblorosos. No es un perro y no es mío. Ghost rodeó a Brad lentamente, probando, evaluando, buscando debilidad. Brad se giró, tratando de mantener al lobo frente a él, pero Ghost se movía con fluida precisión, manteniéndose siempre fuera de su alcance, siempre en control. Brad buscó a tientas su teléfono.
Ghost se abalanzó hacia adelante, sin atacar, advirtiendo. Los dientes se cerraron a 6 centímetros de la pierna de Brad. El teléfono cayó al pavimento. Brad gritó. La humedad se extendió por sus vaqueros. El fuerte olor a orina llenó el aire. Por favor, sollozó Brad. Por favor, lo siento. La atención de Ghost no vaciló. Todo su cuerpo irradiaba una intención letal, un mordisco en la garganta. Eso era todo lo que haría falta. Emma encontró su señal. ¡Ghost! ¡No! La oreja del lobo se movió hacia su voz, pero sus ojos permanecieron fijos en Brad. Emma dio un paso adelante con las piernas que amenazaban con ceder. Ghost, mírame. La cabeza del lobo se giró ligeramente. Sus ojos amarillos se encontraron con los de ella. Emma se acercó, se colocó entre Ghost y Brad y se enfrentó al lobo. Su mano tocó su cabeza y sus dedos se hundieron en su espeso pelaje. No vale la pena, chico. Mira, estoy bien. Ghost se inclinó hacia ella, confundido por las órdenes contradictorias. Proteger, retirarse, proteger, retirarse detrás de Emma. Brad emitió un sonido ahogado. Ella miró hacia atrás. Había caído de rodillas, mirando la pata trasera derecha de Ghost, que estaba flácida. «Dios mío», dijo Brad con voz hueca. «Oh, no, eres tú». A Emma se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? Brad no podía apartar la mirada de la pata marcada de Ghost. Hace 3 años, en invierno, mi abuelo me llevó a cazar con trampas. Dijo que eso me convertiría en un hombre. Emma apretó las manos sobre el pelaje de Ghost. Pusimos trampas en terrenos forestales nacionales. Ilegal. Pero el abuelo dijo que nadie lo comprobaría. Las palabras de Brad salieron a borbotones. La confesión brotaba como veneno de una herida. Una mañana comprobamos las trampas. Encontramos un cachorro de lobo de unos 4 o 5 meses, atrapado por la pata trasera. El mundo se tambaleó. La visión de Emma se redujo a un punto. El abuelo dijo, «Mátalo, acaba con su sufrimiento», pero me miró con esos ojos y no pude. La voz de Brad se quebró, así que lo dejé allí. Le dije al abuelo que la trampa estaba vacía. Pensé que alguien más lo encontraría o que moriría rápido. La voz de Emma sonó gélida. Alguien lo encontró. Brad levantó la vista, confundido. En Pensilvania, a 300 kilómetros de aquí. Las manos de Emma temblaban de rabia. Lo encontré en una zanja, con la pata destrozada, casi muerto por la pérdida de sangre y el shock. Gasté hasta el último centavo que tenía para salvarlo. Lo cuidé hasta que se recuperó. Lo alimenté, lo quise, y luego lo traje aquí para que pudiera ser libre. La cara de Brad se arrugó como papel mojado. ¿Y tú? La voz de Emma se elevó. Lo dejaste morir en agonía. Un bebé solo y aterrorizado. Elegiste salvarte a ti mismo en lugar de hacer lo correcto. Tenía 21 años. Fui estúpido. El abuelo me habría pegado si lo hubiera dejado pasar. Tomaste una decisión. Lo interrumpió Emma. Elegiste la crueldad en lugar del coraje. Brad extendió la mano hacia Ghost. Lo siento mucho. Ghost gruñó, mostrando los dientes, con un sonido que le salía de lo más profundo del pecho. Brad se echó hacia atrás. Emma lo sintió entonces. Se dio cuenta de que Ghost conocía el olor de Brad. Lo había sabido todo el tiempo. Había visto a Brad aterrorizar a Emma durante semanas, reconociendo al humano que lo había dejado morir. Y Ghost aún así había mostrado moderación. Había protegido a Emma sin matar. Había sido más misericordioso de lo que Brad merecía. Los faros barrieron el estacionamiento. El coche patrulla del Sheriff Davis entró, seguido por el SUV negro del alcalde Charles Miller. Alguien había llamado desde la camioneta de Brad. El Sheriff Davis salió, con la mano moviéndose hacia su arma, cuando vio al lobo. ¿Qué, en nombre del alcalde Miller? Salió del SUV. Traje caro perfectamente planchado incluso un sábado por la noche. Bradley, aléjate de ese animal. El Sheriff Davis sacó su arma y apuntó a Ghost. Señora, aléjese del lobo ahora mismo. Emma se colocó delante de Ghost, con los brazos extendidos. No, es un animal peligroso. Me está protegiendo.
La voz de Emma se oyó en todo el aparcamiento, desde donde estaban su sobrino y su hijo. El rostro del alcalde Miller se ensombreció. Eso es absurdo. Bradley me estaba agrediendo. 3 contra 1. Emma señaló su chaqueta rota y su labio sangrante. Los alimentos se esparcieron por el pavimento. ¿Quieres saber qué pasó? Brad y sus amigos me atacaron y Ghost los detuvo. El sheriff Davis bajó ligeramente su arma. Brad no podía dejar de mirar a Ghost. Las palabras salieron inconexas, como en un sueño. Es el lobo que atrapé, el de Pensilvania. El silencio se apoderó del aparcamiento. ¿De qué estás hablando? La voz del alcalde Miller sonaba amenazante. El abuelo Miller me llevó a cazar. El invierno de Tuan. Atrapamos a este lobo. Lo dejé morir en la trampa. Los ojos de Brad estaban vidriosos. Ella lo salvó. Gastó el dinero de la universidad para salvarlo. Y yo la he estado aterrorizando. Llegaron más vehículos. La camioneta de Bill Patterson, Helen Turner en su sedán, la señora Walsh. Se formó un pequeño grupo atraído por el alboroto. Todos ellos rechazaron la confesión de Brad. El alcalde Miller apretó la mandíbula. Bradley, cállate. Nosotros nos encargaremos de esto con calma. No. Brad se puso de pie con las piernas temblorosas. No más justicia privada, Miller. La agredí. Miró al sheriff Davis. Arrésteme. No sea ridículo. El alcalde espetó. No estoy siendo ridículo. Estoy siendo sincero por primera vez en mi vida. Brad se volvió hacia Emma. Siento todo lo que pasó hace 3 años, estas últimas semanas, por haber sido un monstruo. El sheriff Davis enfundó su arma y sacó una libreta. Señorita Reynolds, ¿quiere presentar cargos? Emma miró a Brad y vio a un hombre destrozado, no a un matón. Vio a alguien ahogado en una crueldad heredada que finalmente salía a la superficie en busca de aire. Miró a Ghost, esos leales ojos amarillos que confiaban plenamente en su juicio. Quiero que reciba ayuda, dijo Emma en voz baja. Ayuda de verdad. No la cárcel, ni los abogados de papá. Terapia, rehabilitación, lo que sea que necesite para dejar de hacer daño a la gente. Los ojos de Brad se abrieron con algo parecido a la esperanza. Y quiero que me deje en paz para siempre. Sí. Brad asintió frenéticamente. Sí, lo haré. Lo prometo. Emma se volvió hacia el alcalde Miller. ¿Y usted? Llamará a mi casero. Llamará a Helen. Llamará a todos a los que presionó. Bajará el alquiler a lo que debería ser. Me devolverá mis horas. Me dejará en paz. El rostro del alcalde se puso rojo. No puedes, Charlie. Bill Patterson se adelantó entre la multitud. Todo el pueblo está mirando. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir protegiendo a los matones o va a hacer lo correcto? La multitud murmuró su acuerdo. Helen cruzó los brazos. La señora Walsh asintió. Incluso algunos de los antiguos amigos de Brad que estaban allí parecían avergonzados. El alcalde Miller bajó los hombros. Está bien. El sheriff Davis se volvió hacia Emma. ¿Qué pasa con el lobo? ¿La fauna y la caza querrán investigar a un lobo salvaje tan cerca de la ciudad? No está cerca del pueblo. Vive en el bosque nacional. La voz de Emma se mantuvo firme. Es salvaje. No está marcado. No lleva collar. Solo oyó que su amigo estaba en apuros. Eso es todo. Ghost, como si lo entendiera, se volvió hacia el árbol. Se detuvo y miró a Emma. Sus ojos se encontraron. Un momento de perfecta comprensión entre dos supervivientes. Vete, chico, susurró Emma. Ahora estoy a salvo. Ghost cojeó hacia las sombras. En cuestión de segundos, el bosque lo engulló por completo, como si nunca hubiera estado allí. Emma se quedó sola en el aparcamiento, rodeada por la gente del pueblo, con el cuerpo temblando por la bajada de adrenalina, extrañada por la sangre en su labio, los moretones que se formaban en sus brazos, la compra destrozada en el pavimento, pero viva. Helen, aún en pie, rodeó con el brazo los hombros de Emma. Vamos, cariño, vamos a entrar, vamos a limpiarte. Mientras Helen la alejaba, Emma oyó la voz de Bill Patterson. Baja, pero clara. Llevo 60 años en estas montañas. Nunca había visto nada igual. La naturaleza reconoce la bondad cuando la ve. Emma dejó que Helen la guiara hasta la cafetería. Dejó que la anciana le limpiara las heridas,
le preparara un té, la envolviera en una manta, la cuidara. Por primera vez en 3 años, Emma Reynolds no estaba sola. Y en algún lugar del bosque, un lobo gris con una cojera en proceso de curación se acomodó para descansar. Su deuda con la chica que lo había salvado finalmente estaba saldada. El domingo por la mañana, Emma se despertó en la habitación de invitados de Helen con el cuerpo destrozado. Le dolían todos los músculos. Su labio se había hinchado durante la noche. Estaba morado y sensible. Tenía moretones en forma de dedos en los brazos. Las manos de Jake agarraban las de Cole. La violencia de Brad estaba pintada en su piel. Helen trajo café, huevos y tostadas en una bandeja. Come todo. Emma lo intentó, pero su estómago se retorcía en nudos, rechazando la comida. Pero Helen se quedó allí, con los brazos cruzados, hasta que Emma se comió la mitad de los huevos y una tostada. Bill Patterson llamó esta mañana. Helen dijo, todo el mundo en la ciudad sabe lo que pasó. Y Emma, cariño, están de tu lado. No quiero ser alguien a quien la gente compadezca. No compasión, respeto. Helen se sentó en el borde de la cama. Te enfrentaste a los Miller. Nadie había hecho eso en 20 años. Lunes. La señora Walsh apareció en la puerta de la cabaña con un sobre. Le temblaban las manos mientras lo sostenía. El alquiler bajaba a 500, lo que debería haber sido desde el principio. Con el precio original antes de que Charles Miller me dijera que lo subiera. Las lágrimas corrían por el rostro de la anciana. Y esto es un reembolso. $400 por los sobrecostes de los últimos meses. Por favor, perdona la cobardía de una anciana. Emma cogió el sobre y asintió. La señora Walsh se marchó llorando. El martes, Emma volvió a la cafetería de Helen. Se restableció el horario completo y se subió a $13 la hora. Te lo has ganado, dijo Helen cuando Emma protestó. Eres la mejor trabajadora que he tenido nunca. Debería haberte pagado esto desde el principio. Los clientes habituales dejaban propinas más generosas. Palabras amables. Un hombre, un desconocido que solo estaba de paso, se detuvo en la barra. He oído lo que te pasó. Eres valiente, chica. Emma no se sentía valiente. Se sentía vacía, como si alguien hubiera metido la mano dentro de ella y le hubiera sacado todo lo vital, dejando solo el caparazón. El miércoles llegó una carta. Remitente. Pennsylvania, Clínica Veterinaria de la Dra. Margaret Fosters. Emma la abrió con manos temblorosas. Dentro había un recorte de periódico del Timber Ridge Gazette, un pequeño artículo sobre el incidente del lobo. Alguien debía de habérselo enviado a la veterinaria. La nota de la doctora Fosters estaba escrita a mano. Emma, siempre me pregunté qué habría sido de aquel cachorro de lobo. Ahora sé que encontró el camino de vuelta a ti. Algunos lazos trascienden la distancia. Adjunto un cheque por valor de $2,400. La cantidad exacta que pagaste para salvarlo hace 3 años. Considéralo una condonación de la deuda. Lo diste todo por ese animal. Él te devolvió el favor. Ambos merecéis algo mejor que lo que os ha tocado vivir. Cuidaos mutuamente con admiración, para fomentar. Emma lloró por primera vez desde el ataque. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud por la amabilidad de un desconocido que había cruzado 300-200 kilómetros. Llegaron y pasaron las 7:00 de la tarde del jueves. Emma se sentó en el porche a esperar. Ghost no apareció. Las 8 oíanla, las 9 índonas, las 10 úselas. El árbol seguía vacío. Emma se dijo a sí misma que él estaba bien. Era salvaje. Tenía su propia vida, su propio territorio. Pero su pecho se oprimía por un miedo que no podía nombrar. El viernes, Ghost seguía sin aparecer. El sábado, Emma caminó hasta el borde del bosque y llamó en voz baja. Ghost, ¿estás ahí? Solo el viento entre los pinos le respondió. Regresó a la cabaña y no pudo dormir. La preocupación le carcomía los huesos. El domingo por la mañana, exactamente una semana después del ataque, alguien llamó a su puerta antes del amanecer. Bill Patterson estaba en el porche, con el rostro curtido y sombrío. Señorita Emma, necesito que venga conmigo. A Emma se le encogió el corazón. ¿Qué pasa?
He encontrado algo en el bosque, en mi propiedad, cerca de la frontera con el bosque nacional. No la miraba a los ojos. Venga y lo verá usted misma. Emma cogió su chaqueta y lo siguió hasta su camioneta. Condujeron entre una niebla eterna y luego caminaron un cuarto de milla hasta la propiedad de Patterson, a través de pinos que olían a savia y tierra, cruzando un arroyo, con agua fría corriendo sobre piedras lisas. Señor Patterson, ¿es Ghost? Espere. Llegaron a un pequeño claro. Emma vio pelaje gris y empezó a correr. Ghost yacía de lado, respirando con dificultad, con una herida de bala en el hombro izquierdo. La sangre empapaba su pelaje y manchaba el suelo debajo de él, oscura y húmeda. No. Emma se arrodilló a su lado. No, no, no. Ghost abrió los ojos. Yo abrí los ojos. La vio. Su cola golpeó una vez contra el suelo, débil pero deliberadamente. Las manos de Emma se cernieron sobre él, temerosas de tocarlo, temerosas de causarle más dolor. ¿Quién hizo esto? ¿Quién le disparó? Patterson se arrodilló a su lado y examinó la herida con el ojo experto de un hombre que llevaba 50 años trabajando en un rancho. Cazadores furtivos. Llevo meses teniendo problemas con ellos. Los guardas forestales lo saben, pero son difíciles de atrapar. Trabajan por la noche, sin permisos, sin matrícula. Estudió la herida de Ghost más de cerca. La bala no había alcanzado ningún órgano vital, pero había perdido mucha sangre. Por las huellas llevaba allí unos 2 días. Tenemos que llevarlo al veterinario. Tenemos que salvarlo. La voz de Patterson era suave. Emma, es un lobo salvaje. Cualquier veterinario tiene que informar de una herida de bala a la fauna y caza silvestre. Querrán reubicarlo, marcarlo, llevárselo de aquí. Emma miró a Ghost. Esos ojos amarillos se fijaron en los suyos, confiando plenamente. El lobo que le había salvado la vida. El que había recorrido 300 kilómetros guiado por su instinto y su memoria para volver a encontrarla. El que había mostrado misericordia con Brad cuando habría estado justificado matarlo. No me importa. La voz de Emma se quebró. No dejaré que muera. No después de todo lo que ha pasado. No después de que me salvara. Se inclinó hacia Ghost y le susurró al oído. No te voy a abandonar, chico. Nunca más. Patterson asintió lentamente. Voy a por mi camioneta. 10 minutos más tarde, Patterson regresó con su camioneta y unas mantas. Juntos, él y Emma levantaron a Ghost con la mayor delicadeza posible. El lobo gimió, pero no mordió ni se resistió. Confianza absoluta incluso en la agonía. Lo acostaron en la caja de la camioneta sobre unas mantas suaves. Emma se subió con él y le acunó la cabeza en su regazo. Quédate conmigo, por favor. Ghost, quédate conmigo. Patterson condujo rápido, pero con cuidado. A 30 millas de la clínica veterinaria para animales grandes, Robert Hayes, de 55 años y con experiencia en fauna silvestre, echó un vistazo y lo entendió. Es un lobo. Se está muriendo. La voz de Emma era firme, a pesar de las lágrimas que le corrían por la cara. Por favor, el doctor Hayes dudó. Patterson dio un paso adelante. Rob, me conoces desde hace 30 años. No te lo pediría si no fuera importante. Algo pasó entre los dos hombres. Hayes asintió. Sala de exploración 3. Tráelo. Ghost fue a la mesa de exploración. El doctor Hayes trabajó con rapidez y eficiencia. Le puso una vía intravenosa, le administró antibióticos y le examinó la herida. La bala había atravesado el cuerpo. Eso era bueno. Pero ahora el peligro es que se infecte. Miró a Emma. Cirugía para limpiar la herida. Antibióticos intravenosos durante 48 horas. Monitorización. Calcule. 300 $500. Emma se quedó pálida. Tenía unos $800 en su cuenta, incluso con el cheque del Dr. Foster depositado. ¿Cuánto puede aportar? Yo lo pagaré. Ya se me ocurrirá algo. Patterson sacó su cartera. Yo lo pagaré. Es el señor Patterson. No puedo. Bill. Solo Bill. Y sí, puedes. Su voz era firme pero amable. Un anciano como yo. Sin hijos. El dinero está ahí sin hacer nada. Mi esposa falleció hace 5 años. Ella siempre decía, los ángeles llegan de formas inesperadas.
La cirugía duró 3 horas. Emma caminaba de un lado a otro por la sala de espera, dejando una huella en el linoleum. Patterson le trajo café, pero ella no pudo beberlo. Finalmente, de Hayes salió. Su bata estaba manchada de sangre. Está estable. Tiene una constitución fuerte. Un instinto de supervivencia como nunca he visto. Las rodillas de Emma se doblaron por el alivio. ¿Puedo verlo? Estará sedado durante un tiempo. Pero sí, Ghost yacía sobre una gran colchoneta acolchada en la sala de recuperación. Tenía el hombro vendado y una vía intravenosa en la pata delantera. Su respiración era lenta, constante y regular. Emma se sentó a su lado y le puso la mano en la cabeza. Tú me salvaste, ahora yo te salvo a ti. Estamos en paz. La oreja de Ghost se movió. Incluso sedado, sumergido en medicamentos. Sabía que ella estaba allí. 3 días después de la operación de Ghost, Emma se alojaba en la casa de invitados de Bill Patterson, una pequeña cabaña en su rancho. Estaba más cerca de la clínica veterinaria, a solo 15 minutos en lugar de 45. Visitaba a Ghost 2 veces al día y observaba su notable recuperación. Comía, se ponía de pie e incluso movía la cola cuando ella entraba en la habitación. El doctor Hayes sacudió la cabeza con asombro. En otra semana podrá salir. Nunca había visto nada igual. Emma volvió a su cabaña esa tarde para recoger más ropa. En el buzón de la carretera había un único sobre reenviado desde su antigua dirección de Pensilvania. El matasellos tenía 18 meses de antigüedad. La dirección del remitente era el servicio de reenvío del Departamento Correccional de Pensilvania. A Emma le temblaban las manos al reconocer la letra. La letra de su madre. Se sentó en el coche y lo abrió con dedos temblorosos. Mi querida Emma, comenzaba la carta. La vista de Emma se nubló de inmediato. Si estás leyendo esto, significa que esta carta te ha llegado. He enviado otras 3. No sé si las has recibido. Tu teléfono va directamente al buzón de voz. No te culpo por no querer saber nada de mí. Necesito decirte lo que debería haberte dicho en el funeral de tu padre, en el hospital, todos los días desde entonces. Lo siento. Tú no mataste a tu padre. Un conductor ebrio mató a tu padre. Tú querías ir a la universidad, querías construir un futuro. Esas son cosas hermosas. Tu padre estaba muy orgulloso. Ese orgullo no lo mató Emma. Un accidente lo mató. Mi dolor me hizo culparte a ti. Y ese fue mi pecado, no el tuyo. Llevo 6 meses en terapia. El médico dice que tengo un duelo complicado, depresión. Estoy trabajando en ello. Quiero ser la madre que te mereces. Vendí la casa, pagué las facturas médicas. Hay $50,000 del seguro de vida de tu padre. Te lo oculté porque estaba enfadada y fui cruel. Ahora te lo voy a dar. Es tuyo. Siempre estuvo destinado a tu educación, a tu futuro. No sé si podrás perdonarme. No sé si me lo merezco, pero te quiero. Nunca dejé de quererte. Solo olvidé cómo demostrártelo. Vuelve a casa. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Oh, mi amor, mamá. Adjuntaba un cheque por valor de $50,000. Emma se deslizó por el asiento del coche hasta quedar sentada en el suelo, con la carta agarrada y las manos temblorosas. La carta había sido escrita hacía 18 meses. Su madre había intentado ponerse en contacto con ella, se había arrepentido, la había querido, y Emma nunca lo había sabido. Había cambiado de dirección demasiadas veces, huyendo de los cobradores y de los recuerdos. Las cartas se habían perdido por errores de reenvío, devueltas al remitente, enterradas en los sistemas burocráticos. Detrás de la primera carta, Emma encontró otro sobre, una letra diferente, oficial, membretado del Hospital General de Pensilvania con fecha de hacía 6 meses. Estimada señora, Emma Reynolds, de conformidad con la normativa IPA y como pariente más cercana, le notificamos el ingreso de su madre, Patricia Reynolds, en el Hospital General de Pensilvania, el 15 de marzo de 2024. La señora Reynolds sufrió un paro cardíaco y falleció al llegar al hospital. Se contactó con los servicios de emergencia, pero la reanimación no tuvo éxito. Por favor, póngase en contacto con nosotros para los trámites finales y los efectos personales. Emma dejó de respirar.
Su madre había fallecido hacía 6 meses. Mientras Emma estaba en Montana, trabajando hasta el agotamiento, construyendo muros alrededor de su dolor. Su madre había fallecido y Emma no lo sabía. No había estado allí, no se había despedido. Se incluyó una lista de efectos personales. La cartera del anillo de boda que contenía una foto de Emma a los 12 años y otro sobremarcado para mi hija. Por si acaso no lo consigo, se incluyó una copia escaneada. A Emma le temblaban tanto las manos que apenas podía desplegarlo. Emma, si estás leyendo esto ya no estoy. Tengo un problema cardíaco. El médico dice que podría ocurrir en cualquier momento. He tenido miedo de decírtelo. No quería que sintieras más culpa. Necesito que sepas que te perdoné hace años. No había nada que perdonar. Tú nunca tuviste la culpa. Yo estaba enferma, destrozada, y te destrocé a ti. Lo siento mucho. El dinero está en una cuenta del First National Bank. El número de cuenta es el siguiente. Es tuyo. Todo. Vive. Emma, por favor, vive. No solo sobrevivas, vive, ríe, ama, arriésgate, comete errores, sé joven. Te robé esos años, recupera, encontraré a tu padre. Dile que estás bien, dile que estaría orgulloso. Fuiste lo mejor que hice en mi vida. Te quiero, mi niña, siempre. Mamá. El grito de Emma brotó de lo más profundo y primitivo de su ser. Lloró desconsoladamente en el suelo de su coche, descargando años de dolor, culpa y rabia. Su madre la había querido, la había perdonado, había intentado acercarse a ella, y Emma se había aislado. Convencida de que no era querida, ni deseada, ni culpada, Bill Patterson la encontró una hora más tarde, todavía en el suelo, rodeada de cartas arrugadas, llorando tan fuerte que no podía respirar. No le hizo preguntas, solo la abrazó mientras ella se desmoronaba como nadie la había abrazado en 3 años. Ella me quería, jadeó Emma entre sollozos. Ella me quería y yo nunca lo supe. Ella sabía que tú también la querías, dijo Patterson en voz baja. Eso es lo que importa. A la mañana siguiente, el sheriff Davis se presentó en el rancho de Patterson y pidió hablar con Emma. Patterson empezó a negarse, pero Emma lo detuvo. No pasa nada, yo hablaré con él. Se sentaron en el porche. Davis parecía incómodo, con el sombrero en las manos. ¿Han encontrado al que disparó a su lobo? A Emma se le heló la sangre. ¿Brad? No, Brad no. Davis hizo una pausa. El abuelo de Brad, el antiguo Sheriff Miller. Emma lo miró fijamente. Brad vino a la comisaría hace 3 días, entregó el rifle de caza de su abuelo y nos pidió que lo sometiéramos a pruebas balísticas. Davis apretó la mandíbula. Coincidía con los fragmentos de bala que el doctor Hayes extrajo de tu lobo. La historia salió a la luz poco a poco. El abuelo de Brad llevaba años cazando furtivamente en terrenos forestales nacionales, sin permisos, sin miramientos, con orgullo y desafiante a pesar de su edad. Cuando vio al fantasma cerca de la cabaña de Emma, reconoció al lobo por su cojera característica. El que se escapó hace 3 años le disparó por despecho. Nunca lo denunció. Supuso que el lobo se arrastró y murió. Brad llevaba un micrófono oculto, continuó Davis. Consiguió que su abuelo confesara. Tenemos grabaciones del anciano admitiendo años de caza ilegal y trampeo, presumiendo de haber disparado al lobo que arruinó el nombre de los Miller. El antiguo sheriff Miller había sido arrestado. Cargos federales por caza furtiva en terrenos federales cuando su hijo, el alcalde Miller, tuvo que elegir entre su padre y su propio hijo. Eligió a su padre. Brad había sido repudiado. ¿Dónde está Brad ahora?, preguntó Emma en voz baja. Ingresado en un centro de rehabilitación en Spokane. El vestido está aquí si quieres escribirle. Davis le entregó un trozo de papel. Me ha dicho que te diga que lo siente, que no volverá a molestarte nunca más. Va a vender su camioneta, sus armas, todo. Donará el dinero a programas de conservación de la vida silvestre. Davis se levantó para marcharse, pero se volvió. Por si sirve de algo, creo que tú lo has cambiado, chico. Le has enseñado que hay otra forma de ser fuerte. Emma se quedó sentada con el papel en las manos mucho tiempo después de que Davis se marchara.
3 verdades en 24 horas. Su madre la había querido. Su madre le había dejado dinero para construir una vida. Y Brad, el matón que la aterrorizaba, había delatado a su propio abuelo para hacer lo correcto. El mundo no era blanco o negro. Todo el mundo llevaba una carga invisible. La gente podía estar destrozada y aún así elegir curarse. Emma condujo hasta la ciudad, fue al banco y proporcionó la información de la cuenta que figuraba en la carta de su madre. El gerente, que había oído los rumores de la ciudad sobre la situación de Emma, sacó la cuenta. Oh, cariño, esto te estaba esperando. $50,000 verificados. Trasladados a la cuenta de Emma, Emma se sentó en su camioneta fuera del banco y volvió a llorar. Esta vez eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de pena, sino de liberación. Podía pagar hasta el último centavo de su deuda, terminar la universidad, respirar sin el peso aplastante de ahogarse financieramente. Por primera vez en 3 años podía respirar de verdad. Pero el dinero le parecía dinero manchado de sangre, como si la vida de su madre se hubiera cambiado por la libertad de Emma. Emma condujo hasta la clínica del Dr. Hayes. Ghost ya estaba lo suficientemente bien como para recibir visitas. Se sentó con él en el suelo de la sala de recuperación, con la cabeza de él descansando en su regazo. Todo ha cambiado, chico, susurró. Mamá me quería, siempre me quiso. Y nos dejó dinero, dinero para vivir. Puedo quedarme en Montana. Puedo terminar la universidad. Puedo tener un futuro. Ghost movió lentamente la cola. Emma se rió entre lágrimas. Un sonido auténtico y genuino. Vamos a estar bien, todos nosotros. Por fin podía verlo. No solo la supervivencia, sino la vida real, con posibilidades, esperanza y un mañana. El último regalo de su madre, el permiso para vivir. 3 meses después, diciembre llegó a Montana con un frío cristalino y un cielo infinito de estrellas. Emma se encontraba frente a la oficina de admisiones de la Universidad de Montana, en Missoula, con los documentos de matriculación en la mano, estatus de estudiante a tiempo parcial, especialidad en psicología. Quería ayudar a las personas que se sentían como ella se había sentido sola, ahogadas, convencidas de que nadie las quería. La deuda había desaparecido. Había pagado hasta el último centavo. Le quedaban $30,000 en su cuenta, suficientes para la matrícula, los gastos de manutención y un respiro. Seguía trabajando en la cafetería de Helen, pero ahora por elección, no por desesperación. Empleada a tiempo completo a $13 la hora, con seguro médico incluido. La señora Walsh había renovado la cabaña adecuadamente, con ventanas nuevas, porche arreglado y calefacción que funcionaba. $500 al mes, un precio justo. Ahora se sentía como en casa. Emma había comprado muebles de verdad, colgado cortinas, plantado hierbas en las jardineras de las ventanas, pequeños gestos de permanencia. Ghost había sido devuelto a la naturaleza 2 semanas después de la operación, completamente curado, excepto por una nueva cicatriz en el hombro que hacía juego con la antigua de la pata. Volvía a la cabaña de Emma todas las tardes a las 7 de Mussel, a veces trayendo a su manada. Otros 4 lobos. Ghost había encontrado una familia en la naturaleza. Emma les dejaba comida y agua, pero nunca intentó tocarlos ni domesticarlos. Su relación había evolucionado hasta convertirse en algo que ella no sabía cómo definir. Respeto mutuo, eterno. La comprensión de que algunas conexiones trascendían las especies y la lógica, la fauna y la caza sabían de Ghost, pero miraban para otro lado. Lobos salvajes, no cautivos. Lo habían escrito en su informe. No se observaron infracciones. La comunidad también había cambiado. La gente saludaba a Emma por su nombre, la invitaba a comidas compartidas y a reuniones municipales. Bill Patterson la trataba como a la nieta que nunca había tenido. Helen la mimaba como una madre. La señora Walsh horneaba pasteles todos los domingos y los dejaba en el porche de Emma. Emma pertenecía a algún lugar por primera vez en 3 años. Todos los martes acudía a una terapeuta en Missoula, Sarah Kim, una mujer de unos 40 años especializada en duelo y traumas. Trabajaron sobre la culpa de Emma. La muerte de su madre,
los años creyendo que era responsable del accidente de su padre. Sobrevivir no es prosperar, le dijo Kim durante una sesión. Has estado en modo supervivencia durante tanto tiempo que has olvidado lo que se siente al vivir. Emma estaba aprendiendo. Pequeñas alegrías, chocolate caliente en las mañanas frías, el peso de un buen libro, el sol de la mañana a través de las ventanas limpias. Ahora se daba cuenta de ellas en lugar de pasar por la vida como un fantasma. A mediados de diciembre llegó un paquete. La dirección del remitente era Spokane, Washington, el centro de rehabilitación de Brad. Emma dudó durante 2 días si abrirlo. Finalmente lo hizo. Dentro había una breve carta escrita a mano. Emma, no espero que leas esto. No espero que te importe, pero tenía que intentarlo. Llevo 90 días sobrio en terapia, aprendiendo por qué hago daño a la gente, aprendiendo que eso no justifica lo que hice, pero me ayuda a no volver a hacerlo. Te hice daño, te aterroricé, podría haberte matado. Lo llevaré conmigo para siempre. Pero también necesito que sepas que tú me salvaste. Suena loco, pero es cierto. Tú me enseñaste lo que es la verdadera fuerza. No la violencia, ni el control, sino mantenerse firme. Ser bueno cuando sería más fácil no serlo. Nunca volveré a Timber Ridge. Voy a empezar de nuevo en otro lugar, a construir algo diferente. Quizás fracase. Probablemente lo haga, pero lo estoy intentando. Gracias por no presentar cargos. Gracias por dejar que Ghost me perdonara la vida. Suena dramático, pero es cierto. Vi mi muerte en sus ojos, y tú lo detuviste. Espero que seas feliz. Espero que Ghost sea libre y salvaje. Espero que hayas encontrado la paz. Te merecías algo mejor que cómo te traté. Te mereces todo lo bueno. Lo siento, pero lo siento, Brad. Emma no respondió, pero tampoco tiró la carta. La guardó en un cajón con las cartas de su madre. Quizás algún día respondería. Quizás no. En cualquier caso, ese capítulo estaba cerrado. En terapia, Emma preguntó, ¿tengo que perdonarle? El perdón es para ti, no para él. El Dr. Kim dijo, cuando estés lista. Ya no estoy enfadada. ¿Eso cuenta? El Dr. Kim sonrió. Eso cuenta. La víspera de Navidad llegó fría y despejada. Helen cerró la cafetería para una reunión privada. 20 personas se apiñaron en la pequeña Spitz Patterson, la señora Walsh, el Dr. Hayes, el Sheriff Davis y otros que se habían convertido en la familia elegida de Emma. La cena compartida cubría todas las superficies: pavo, jamón, guisos, 3 tipos diferentes de pasteles, más comida de la que podían comer. Las risas y las historias llenaban el aire de calidez. Emma se sentó entre Patterson y Helen, sintiéndose rodeada de un amor que nunca había esperado encontrar. Patterson se puso de pie y levantó su copa. La sala se quedó en silencio. Hace 60 años. Mi Emma, así se llamaba también mi esposa. Ella me dijo que este pueblo era especial porque cuidábamos de los nuestros. Su voz se volvió más grave. Lo olvidé durante un tiempo. Todos lo olvidamos. Dejamos que el miedo, el dinero y el poder nos convirtieran en cobardes. Miró a Emma. Esta joven nos recordó quiénes debemos ser. Nos enseñó que la fuerza no es control, es resistencia, es mantener el corazón blando cuando el mundo intenta endurecerlo. Levantó la copa más alto. Por Emma Reynolds, que salvó a un lobo y al hacerlo, nos salvó a nosotros. Por Emma. La sala resonó. Emma lloró y sonrió al mismo tiempo. Luego llegaron los regalos. Helen le entregó un sobre. Dentro había una escritura. ¿Qué es esto?, preguntó Emma. La cafetería. Me jubilo. Tú la compras. No puedo permitirme ni $1. Además, me mantienes como panadera. No estoy lista para dejarlo por completo. Emma se quedó sin palabras. La señora Walsh le dio una tarjeta regalo para la tienda de muebles. Haz que esa cabaña sea un verdadero hogar. El Dr. Hayes le entregó una tarjeta. Atención veterinaria gratuita para Ghost o cualquier otro animal rescatado para siempre. El Sheriff Davis, torpe pero sincero, le regaló una talla de madera que había hecho él mismo. Un lobo en plena carrera, detallada y hermosa. Mi hobby. Lo hice para ti. Otros le dieron regalos prácticos, libros, calcetines calientes,
cosas dadas con amor. Emma se sintió abrumada, se excusó y salió al frío aire de diciembre. Las estrellas brillaban en lo alto, resplandecientes e infinitas. Respiró profundamente, asimilando todo. Un movimiento en el borde del bosque le llamó la atención. Ghost emergió de entre los árboles, con su manada detrás de él. 6 lobos en total. Se sentaron junto al árbol y se quedaron observando. El vapor se elevaba de su aliento en el aire frío. Emma saludó con la mano. La compañera de Ghost, la hembra alfa, le acarició el hombro con el hocico. 2 cachorros jugaban en la nieve cerca de allí. Ghost tenía familia. Emma tenía familia. Diferentes tipos, ambas reales, ambas elegidas. Un año después, el 20 de marzo trajo la primavera a Montana. Brotes verdes surgían de la tierra descongelada. Las aves regresaban de su migración invernal. El mundo parecía nuevo. El café y los libros de Emma celebraron su gran inauguración. La cafetería se amplió para incluir una librería de segunda mano en la parte trasera y un espacio comunitario en la planta superior. La visión de Emma era un lugar para todos, especialmente para aquellos que se sentían solos. El negocio prosperó. Emma contrató a 2 empleados, Sarah, su antigua compañera de trabajo, y Marcus, un chico de 19 años que luchaba contra sus propios demonios. Emma se vio reflejada en él y le dio una oportunidad que nadie le había dado a ella. Le pagaba un salario justo, le ofrecía seguro médico, trataba a las personas como le gustaría que la trataran a ella. Emma terminó su primer año de universidad con una nota media de 4,0. Se especializó en psicología, centrándose en el trauma y el asesoramiento para el duelo. Seguía viendo al doctor Kim cada semana. Todavía tenía días difíciles, pero ahora tenía más días buenos que malos. Su sonrisa era natural. Fuera de la cafetería, una pequeña placa decía, en memoria de Patricia y Robert Reynolds, que enseñaron a su hija que el amor perdura. Emma colocaba flores frescas allí cada semana. Les contó la noticia a sus padres. Mamá, papá, estoy bien. De verdad, estoy bien. La manada de Ghost había establecido su territorio en el bosque nacional. Su compañera tuvo una segunda camada esa primavera. 4 cachorros sanos. Ghost visitaba la cabaña de Emma de vez en cuando. Ahora era mayor. Tenía canas alrededor del hocico. Seguía siendo protector. Seguía siendo leal. Su vínculo seguía siendo inquebrantable, inexplicable, eterno. A última hora de la tarde de primavera, Emma cerró la cafetería a las 7:15 y caminó hacia casa por la ciudad mientras la gente la saludaba y le decía hola. Se detuvo en el cementerio a las afueras de la ciudad y colocó flores en las tumbas de sus padres. He terminado otro semestre. Soy la primera de mi clase. Estarías orgulloso. Se arrodilló en la hierba. Soy feliz, no todo el tiempo, pero lo suficiente. Estoy construyendo algo bueno aquí. Gracias por el dinero, mamá. Gracias por quererme incluso cuando yo no era capaz de verlo. Se le quebró la voz. Te perdono y me perdono a mí misma. Caminó hacia casa mientras la puesta de sol pintaba el cielo de naranja, rosa y dorado. Su cabaña la esperaba, con el jardín en flor delante y las campanas de viento cantando en el porche. Parecía un hogar, se sentía como un hogar. Emma se sentó en los escalones del porche observando el árbol. 7:30, justo a tiempo, una sombra gris emergió de los árboles. Ghost, más viejo pero fuerte, cojeó hacia el marcador de su territorio, la línea invisible que nunca cruzaba. Se tumbó a 3 metros del porche. «Hola, viejo amigo», dijo Emma en voz baja. La cola de Ghost golpeó el suelo. Se sentaron juntos, viendo cómo el sol desaparecía detrás de las montañas, cómodos con los sonidos. 2 supervivientes, 2 luchadores, 2 seres que se habían salvado mutuamente y habían encontrado un hogar tras la catástrofe. Emma susurró al viento, «Lo hemos conseguido. Contra todo pronóstico, lo hemos conseguido». Ghost aguzó las orejas. Sus ojos amarillos se encontraron con los de ella. El mensaje era tan claro como las palabras pronunciadas. Siempre lo habríamos conseguido. La última luz se desvaneció. Aparecieron las estrellas. Emma entró en casa.
Ghost regresó a su manada. Mañana lo volverán a hacer, y al día siguiente. Y todos los días que sigan, porque algunos lazos no se rompen. Algunas deudas se pagan con lealtad que se extiende a lo largo de años y kilómetros. Algunas salvaciones vienen con 4 patas, ojos amarillos y una cojera que cuenta una historia de dolor superado y misericordia concedida. Emma Reynolds había aprendido a vivir de nuevo. No solo a sobrevivir, sino a vivir de verdad con esperanza y posibilidades y un futuro que había construido con sus propias manos marcadas por las cicatrices. Y cada noche, a las 7:30, un lobo le recordaba que no estaba sola, que nunca había estado sola. No realmente. Algunos ángeles tienen pelaje y colmillos. Algunas familias se eligen. Algunos amores trascienden todas las reglas sobre lo que es posible. Emma finalmente comprendió que la verdadera fuerza protege. El verdadero valor es mantenerse firme cuando todo te dice que huyas. El amor verdadero, ya sea el de una madre que intentó superar la muerte, el de un pueblo que aprendió a mejorar, o el de un lobo que cruzó 2000 metros de instinto para encontrar a la chica que lo salvó, el amor verdadero persiste. Siempre. Fin. A veces, lo más difícil en la vida es creer que merecemos una segunda oportunidad. La historia de Emma nos recuerda que la redención no solo es posible, sino que nos espera, incluso en nuestros momentos más oscuros. ¿Cuántos de nosotros hemos cargado con una culpa que nunca merecimos? Nos hemos culpado por circunstancias que escapaban a nuestro control. Hemos rechazado el amor porque nos sentíamos indignos de recibirlo. Emma pasó 3 años ahogada en deudas y dolor, convencida de que estaba sola, creyendo que su madre había dejado de quererla. Pero la verdad siempre estuvo ahí, esperando a ser descubierta. Su madre nunca dejó de quererla. El pueblo se unió en torno a ella cuando más lo necesitaba, y un lobo al que había salvado años atrás cruzó una distancia imposible para protegerla cuando más lo necesitaba. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo serían nuestras vidas si dejáramos de huir de nuestro dolor y empezáramos a creer que merecemos ser felices. Si abriéramos nuestro corazón a las personas y los momentos que intentan salvarnos. La verdadera fuerza no consiste en ser duro, sino en ser lo suficientemente valiente como para sanar. ¿Qué culpa has estado cargando que no te corresponde? ¿Y quién en tu vida ha estado tratando de decirte que eres amado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia importa. Te escuchamos.